Un gusto saludarlos. Mi nombre es Santiago Pérez y desde la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y San Juan Diego presentamos el programa El Santo Padre Pío de Pietrelcina, primera parte. San Pío de Pietrelcina, conocido como Padre Pío, fue un fraile capuchino italiano, sacerdote y místico, famoso por sus estigmas, sus dones y su intensa vida de oración y servicio a la Iglesia, especialmente en el confesionario en San Giovanni Rotondo, en Italia, convirtiéndose en una de las figuras católicas más veneradas del siglo XX. Hay abundante material sobre el Padre Pío a partir de sus propios registros, los del director espiritual en cada momento de su vida y de todos aquellos que compartieron momentos muy especiales con él. El tema será tratado en dos videos siguiendo un orden más o menos cronológico. Como ha sido habitual en anteriores programas, usaremos como organización de las ideas una serie de preguntas que nos ubicarán en el tema y que presentarán diversos aspectos y perspectivas de la temática. Entonces, los invito a escuchar sobre este tema en particular. Comenzamos entonces con el programa El Padre Pío de Pietrelcina, primera parte. Y lo haremos presentando entonces una serie de preguntas. La pregunta número 1, ¿quién era el Padre Pío de Pietrelcina? En la pregunta número 2, ¿cómo fueron los inicios de la vida religiosa del Padre Pío de Pietrelcina? En la pregunta número 3, ¿cómo y cuándo sucedió la primera aparición de los estigmas al Padre Pío de Pietrelcina? En la pregunta número 4, ¿cuándo el Padre Pío de Pietrelcina llega a San Giovanni Rotondo? Y en la pregunta número 5, ¿cómo y cuándo sucedió la aparición definitiva y clara de los estigmas al Padre Pío de Pietrelcina? Y dejaremos el resto de las preguntas sobre este interesante tema para la segunda parte, el segundo video. Comenzamos entonces con la pregunta número 1. ¿Quién era el Padre Pío de Pietrelcina? Francisco Forgione, conocido hoy como San Pío de Pietrelcina, nació en el seno de una humilde y religiosa familia el 25 de mayo de 1887 a las 5 p.m. en el seno de una pequeña aldea del sur de Italia llamada Pietrelcina, una pequeña villa en la provincia de Benevento, Italia. Vemos aquí, entonces, en el mapa la ubicación de Pietrelcina y de otras ciudades que serán parte de la vida del Padre Pío de Pietrelcina, como son San Giovanni Rotondo, donde pasará prácticamente toda su vida, y el monte Sant'Angelo. Aquí tenemos una vista general de la ciudad de Pietrelcina. Como vemos, se trata de una pequeña aldea en aquel momento, prácticamente sobre un monte en la que se ubicaban entonces las familias para el desarrollo de su vida. Sus padres, Gracio Horacio Mario Forgione y María Giuseppa de Nuncio Forgione, ambos agricultores, encomendaron la protección de su recién nacido a San Francisco de Asís, y por esta razón le bautizaron con el nombre de Francisco al día siguiente de su nacimiento. A Francisco, entonces, Francisco Forgione.
La familia Forgione vivía en el sector más pobre de Pietrelcina. Francisco fue pobre, pero como él mismo diría más adelante, nunca careció de nada. Los valores eran diferentes en aquella época. Un niño se consideraba dichoso si tenía lo básico para vivir. Por eso fue un niño muy sensible y espiritual desde que nació. Su vida transcurrió en los alrededores de la iglesia Santa María de los Ángeles, que podríamos decir fueron como su hogar. En la imagen vemos su verdadero hogar, la casa en que nació Francisco Forgione, que aún se conserva. Sin embargo, la iglesia Santa María de los Ángeles fue el lugar en que el Padre Pío fue bautizado, hizo su primera comunión, su confirmación, y precisamente aquí, a los 5 años de edad, tuvo una aparición del Sagrado Corazón de Jesús. El Señor posó su mano sobre la cabeza de Francisco y éste prometió a San Francisco que sería un fiel seguidor suyo. El curso de su vida y su vocación quedaría desde ese momento sellado. Padre Pío se ofrece a tan corta edad como víctima. Ese año marcaría la vida de Francisco para siempre. Empieza a tener apariciones de la Santísima Virgen que continuarían por el resto de su vida. También tenía trato familiar con su ángel guardián, con el que tuvo la gracia de comunicarse toda su vida, y el cual sirvió grandemente en la misión que él recibiría de Dios. Aquí vemos otra imagen de la iglesia de Santa María de los Ángeles de Pietrelcina, que aparece a la derecha. Francisco tenía gran sed de aprender, pero por no haber escuelas en la villa de Pietrelcina, unos granjeros se presentaron voluntarios para enseñarle a los niños del área. Su mayor ambición era que los niños pudieran aprender a leer y los más brillantes a escribir. La enseñanza se llevaba a cabo durante la noche por la necesidad existente de trabajar, tanto adultos como niños, durante el día. Francisco estudiaba durante este tiempo. Otros niños preferían jugar, pero esto no era una de sus prioridades. Su preferencia era siempre pasar la mayor parte del tiempo en oración y estudiar en el tiempo destinado para el aprendizaje. Padre Pío fue un niño disciplinado que entendía el sacrificio y que él era para sus padres, lo que significaba para ellos patrocinar su tiempo de aprendizaje. En la pregunta número 2, ¿cómo fueron los inicios de la vida religiosa del Padre Pío de Pietrelcina? Llegó el momento en el cual Francisco manifestará su deseo de ser religioso. Su padre, al ver la limitación existente de educación en la villa, emigró a los Estados Unidos y a Jamaica, buscando mejor solvencia económica que le permitiera sufragar los gastos de educación para Francisco. Sus padres, aunque humildes, recibieron gran sabiduría del Señor para ver el camino que su hijo habría de seguir. Hicieron grandes sacrificios para que se hiciera posible. Fue durante este tiempo en que su madre, Giuseppa, hizo arreglos para que su hijo recibiera la formación necesaria para poder ingresar en el seminario. Doña Giuseppa buscó al maestro Angelo Cavaco para encargarle la formación de su hijo. Con él, el joven Francisco avanzó con gran rapidez y mostró tener gran capacitación. El día antes de entrar al seminario, Francisco tuvo una visión de Jesús con su Santísima Madre. En esta visión, Jesús posa su mano en el hombro de Francisco, dándole valor y fortaleza para seguir adelante. La Virgen María, por su parte, le habla suavemente, sutil y maternalmente, penetrando en lo más profundo de su alma.
El padre Pío siempre caminó el sendero estrecho, no permitiéndose lujos ni nada que le pudiera desviar de su relación con Jesús. A los 15 años de edad, Francisco había adelantado lo suficiente como para entrar al seminario. Sería fraile capuchino. Ingresó con la Orden Franciscana de Morcone el 3 de enero de 1902, que se encuentra a unos 30 kilómetros de Pietrelcina. 15 días después de su entrada, el 22 de enero de 1902, Francisco recibió el hábito franciscano, que está hecho en forma de una cruz, y percibió que desde ese momento su vida estaría crucificada en Cristo. Tomó además por nombre religioso Fray Pío de Pietrelcina, en honor a San Pío V. La fraternidad capuchina en la cual ingresó era una de las más austeras de la orden franciscana y una de las más fieles a la regla original de San Francisco de Asís. El ayuno y la penitencia eran prácticas habituales. El fraile Pío abrazó todas las formas de autoprivación, comiendo siempre muy poco. En una ocasión se alimentó únicamente de Eucaristía por 20 días y, aunque débil físicamente, se presentaba a clases con precaria y gran alegría. Fue una de las mejores épocas de su vida. Soy inmensamente feliz, dijo, cuando sufro, y si consintiera los impulsos de mi corazón, le pediría a que Jesús me diera todo el sufrimiento de los hombres. Aquí observamos entonces la celda del Padre Pío en el convento de los Capuchinos en Morcone, Italia. El 10 de agosto de 1910, Padre Pío es ordenado sacerdote en la Catedral de Benevento, Italia, a 25 kilómetros del convento de Morcone y a 12 kilómetros de Pietrelcina. La tarde de aquel día escribe esta oración: Oh Jesús, mi suspiro y mi vida, te pido que hagas de mí un sacerdote santo y una víctima perfecta. Aquí vemos otra vista de la iglesia de Santa María de los Ángeles en Pietrelcina. Porque el día de su ordenación, su padre se encontraba en América, pero su madre, su hermano Miguel y su esposa y sus 3 hermanas le acompañaron ese día tan especial. Al finalizar la Santa Misa, su madre y sus hermanos se acercaron a la baranda para recibir su primera bendición. Su madre no podía contener sus lágrimas, tanto de la emoción como del dolor de pensar en la ausencia de su esposo, cuyo sacrificio había hecho posible la ordenación de su hijo. Y como era costumbre, el nuevo padre celebraría su primera misa en la iglesia de su pueblo, en Santa María de los Ángeles de Pietrelcina, como observamos en la imagen. Es en la misma iglesia en la que 23 años antes había sido bautizado, en donde había recibido la primera comunión y el sacramento de la confirmación. Poco después de su ordenación, le volvieron las fiebres y los males que siempre le aquejaron durante sus estudios y fue enviado a su pueblo Pietrelcina para que se restableciera de salud. Cada vez que se hacía el intento para devolverlo a la vida religiosa dentro del monasterio, éste fracasaba, pues su salud empeoraba. Su vida sacerdotal en Pietrelcina incluía mucha oración acompañada de muchas funciones religiosas, así como estudios teológicos, catecismo para los niños del pueblo y reuniones con las familias. Pasamos a la pregunta número 3. ¿Cómo y cuándo sucedió la primera aparición de los estigmas al Padre Pío de Pietrelcina? Durante su primer año de ministerio sacerdotal, en 1910, el Padre Pío manifestó los primeros síntomas de los estigmas. En una carta que escribió a su director espiritual, lo describió así: en medio de las manos apareció una mancha roja del tamaño de un centavo, acompañada de un intenso dolor. También debajo de los pies siento dolor. Estos dolores en las manos
y los pies del Padre Pío son los primeros signos de los estigmas que fueron invisibles hasta el año 1918. En ese año el Padre Pío recibió los estigmas de Jesús crucificado, quien en una aparición lo invitó a unirse en su pasión para participar en la salvación de los hermanos, en especial de los consagrados. Una vez el dolor que el Padre Pío experimentó fue tan agudo que se sacudió las manos, las cuales sentía que se le quemaban, a lo que su madre le preguntó: ¿qué es eso? ¿Es que ahora también tocas la guitarra? El padre se limitó a no responder. Este tiempo en su pueblo natal fue un periodo de grandes combates espirituales, pero también de grandes consuelos a través de éxtasis y fenómenos místicos, tanto interiores como exteriores, espirituales y físicos. Pero después de estos asaltos espirituales, era consolado con éxtasis y apariciones de Jesús, la Santísima Virgen María, su ángel guardián, San Francisco y otros santos. El día 12 de agosto de 1912 experimentó por primera vez la llaga del amor. El Padre Pío le escribió a su director espiritual explicándole lo sucedido. Estaba en la iglesia haciendo mi acción de gracias después de la Santa Misa, cuando de repente sentí mi corazón herido por un dardo de fuego hirviendo en llamas y yo pensé que me iba a morir. Durante 7 años, el Padre Pío permaneció fuera del convento en Pietrelcina. En la pregunta número 4, ¿cuándo el Padre Pío de Pietrelcina llega a San Giovanni Rotondo? El día 17 de febrero de 1916, el Padre Pío salió de Pietrelcina rumbo a Foggia, a 125 kilómetros de Pietrelcina, donde los superiores lo llamaron para dar un servicio espiritual. Aunque el padre nunca más pudo regresar a su Pietrelcina natal, su amor por ella nunca disminuyó. Durante la Segunda Guerra Mundial, el padre, refiriéndose a su pueblo, dijo: Pietrelcina será preservada como la niña de mis ojos. Y antes de morir hablando proféticamente dijo: durante mi vida he favorecido a San Giovanni Rotondo. Después de mi muerte, favoreceré a Pietrelcina. El día 28 de julio de 1916, el Padre Pío llega a San Giovanni Rotondo por primera vez, a unos 170 kilómetros de Pietrelcina. San Giovanni Rotondo era en ese entonces una pequeña villa en la península del Gárgano, rodeada por casas muy pobres, sin luz, sin agua potable ni cañería, sin caminos pavimentados y sin formas de comunicación modernas, muy parecido a la forma de vida en las villas pequeñas de aquel entonces. El monasterio se encontraba a unos 2 kilómetros del pueblo y para llegar a este era necesario ir en mula. El monasterio contaba con una pequeña y rústica iglesia de Nuestra Señora de la Gracia del siglo XIV. La visita del Padre Pío debido a la invitación del Padre Guardián fue desde el 28 de julio al 5 de agosto. Durante esta visita la salud del Padre parece haber mejorado un poco, lo cual agradó al Padre provincial, y éste lo mandó bajo obediencia a regresar a San Giovanni por un tiempo, hasta que mejorase más su salud. El padre regresó al monasterio del Gárgano el día 4 de septiembre de 1916. En los designios del Señor, lo que en un inicio se pensó sería temporal, duró 52 años, hasta la muerte del padre. Aquí vemos entonces la vista de la iglesia de Nuestra Señora de la Gracia del siglo XIV. Y aquí vemos la celda del Padre Pío, pero en este caso en el convento de los capuchinos en San Giovanni Rotondo. El Padre Pío sirvió como padre espiritual de los jóvenes que formaban parte del seminario seráfico menor, que en ese momento estaba en San Giovanni Rotondo. Él se encargaba de proveerles con meditaciones, de confesarlos,
y de tener conversaciones espirituales con ellos. Oraba mucho y seguía de cerca su avance espiritual y hasta llegó a pedir permiso para ofrecerse como víctima al Señor por la perfección de este grupo a quienes, como él mismo decía, amaba con ternura. Un día en que daba un paseo con los jóvenes les dijo: uno de ustedes me traspasó el corazón. Los jóvenes quedaron perplejos ante este comentario, pero no se atrevían a preguntar quién había sido el culpable. Uno de ustedes esta mañana hizo una comunión sacrílega, y saber que fui yo el que se la dio hoy durante la misa. El joven culpable se arrojó a sus pies y confesó ser él el culpable. El padre hizo seña a los demás para que se retiraran un poco y ahí mismo en la calle escuchó su confesión y lo restauró a la gracia de Dios. La pregunta número 5: ¿cómo y cuándo sucedió la aparición definitiva y clara de los estigmas al Padre Pío de Pietrelcina? La transverberación es una gracia extraordinaria que algunos santos, como Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, han recibido. El corazón de la persona escogida por Dios es traspasado por una flecha misteriosa o experimentado como un dardo que al penetrar deja tras de sí una herida de amor que quema mientras el alma es elevada a los niveles más altos de la contemplación del amor y del dolor. El Padre Pío recibió esta gracia extraordinaria el 5 de agosto de 1918. En gran simplicidad, el Padre le narró a su director espiritual lo sucedido. Yo estaba escuchando las confesiones de los jóvenes la noche del 5 de agosto, cuando de repente me asusté grandemente al ver con los ojos de mi mente a un visitante celestial que se apareció frente a mí. En su mano llevaba algo que parecía como una lanza larga de hierro, con una punta muy aguda. Parecía que salía fuego de la punta. Vi a la persona hundir la lanza violentamente en mi alma. Apenas pude quejarme y sentí como que me moría. Le dije al muchacho que saliera del confesionario porque me sentía muy enfermo y no tenía fuerzas para continuar. Este martirio duró sin interrupción hasta la mañana del 7 de agosto. Desde ese día siento una gran aflicción y una herida en mi alma que está siempre abierta y me causa agonía. Sin duda alguna, una de las cosas que más lo ha hecho famoso al Padre Pío es el fenómeno de los estigmas, las 5 llagas de Cristo crucificado que llevó en su cuerpo visiblemente durante 50 años. Pasado un mes de la transverberación del corazón, el Padre Pío recibe las señas ahora más visibles de la pasión de Cristo. El Padre describe este fenómeno y gracia espiritual a su director por obediencia. Era la mañana del 20 de septiembre de 1918. Yo estaba en el coro haciendo la oración de acción de gracias de la misa y sentí poco a poco que me elevaba a una oración siempre más suave y de pronto una gran luz me deslumbró y se me apareció Cristo que sangraba por todas partes. De su cuerpo llagado salían rayos de luz que más bien parecían flechas que me herían los pies, las manos y el costado. Cuando volví en mí, me encontré en el suelo y llagado. Las manos, los pies y el costado me sangraban y me dolían hasta hacerme perder todas las fuerzas para levantarme. Me sentía morir y hubiera muerto si el Señor no hubiera venido a sostenerme el corazón que sentía palpitar fuertemente en mi pecho. A gatas me arrastré hasta la celda. Me recosté y recé. Miré otra vez mis llagas y lloré, elevando himnos de agradecimiento a Dios. Las estigmas del Padre Pío eran heridas profundas en el centro de las manos, de los pies y el costado izquierdo. Tenía manos y pies literalmente traspasados y le salía sangre viva de ambos lados.
haciendo del Padre Pío el primer sacerdote estigmatizado en la historia de la Iglesia, porque algunos han recibido los estigmas, pero no eran sacerdotes. El provincial de los capuchinos de Poggia invitó al profesor Romanelli, médico y director de un prestigioso hospital, para que estudiara el caso y diera su parecer. El doctor Romanelli no tuvo la menor duda del carácter sobrenatural del fenómeno. Poco después, la curia generalicia de los capuchinos en Roma envió a San Giovanni Rotondo a otro especialista, el profesor Jorge Festa. Sus conclusiones fueron que los estigmas del Padre Pío tenían un origen que los conocimientos científicos estaban muy lejos de explicar. La razón de su existencia está más allá de la ciencia humana. La noticia de que el Padre Pío tenía los estigmas se extendió rápidamente. Muy pronto miles de personas acudían a San Giovanni Rotondo para verle, besarle sus manos, confesarse con él y asistir a sus misas. La palabra estigma viene del griego y significa marca o señal en el cuerpo y era el resultado del sello de un hierro candente con el cual marcaban a los esclavos. En sentido médico, estigma quiere decir una mancha enrojecida sobre la piel que es causada porque la sangre sale de los vasos por una fuerte influencia nerviosa, pero nunca llega a ser perforación. En cambio, los estigmas que han tenido muchos místicos son lesiones reales de la piel y de los tejidos, llagas verdaderas, como en este caso las ha manifestado y escrito los doctores Romanelli y Festa. Y con estas palabras hemos terminado la primera parte del Padre Pío de Pietrelcina. Espero que haya sido de vuestro agrado y los invito a ver la segunda parte del video que corresponde al Padre Pío de Pietrelcina.